casa de Dios. Para mí es un privilegio estar aquí en mi tierra, mi pueblo, mi iglesia, y así que para compartir la palabra de Dios he titulado este mensaje Amemos a Dios. La mayoría de las personas en algún momento de sus vidas amaron a una persona equivocada, o algunos excedieron en dar amor a otra persona pero no eran correspondidos. Y el propósito del mensaje es que nosotros aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos, ya que Dios es el único que no falla, y la Biblia mismo dice que Dios es inmutable. El texto, hermanos, está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, así ustedes conocen ya la historia, y el texto dice lo siguiente: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Voy a repetir el texto. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Queridos hermanos, ¿es Cristo tu primer amor? ¿Cuál es tu respuesta que tienes en este momento? ¿Recuerdas cuando te bautizaste? Cuando recibías estudios bíblicos y alguien te hizo la propuesta para que te bautizaras y fuiste bautizado. Y cuando saliste de las aguas bautismales, saliste como y pensaste tal vez en ese momento y dijiste: ahora estoy perdonado, soy un hombre perfecto. Y tal vez pensaste que en ningún momento de tu vida tú ibas a pecar. Pero te has dado cuenta, han pasado los años, han pasado meses o tal vez días, y te has descubierto que ya eres un pecador, o te has descubierto que ya tienes pecados ocultos y sientes que el amor a Dios se ha retirado de ti. ¿Sabes una cosa, hermanos? Que la iglesia de Éfeso es la iglesia, su condición de la iglesia de Éfeso es la misma condición de la iglesia de hoy en día. Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia pura, una iglesia sin pecado. Incluso algunos comentaristas dicen que era la iglesia que amaba a Dios, que respetaba los mandamientos, llevaban en su frente, llevaban el nombre de Dios en alto. Incluso el texto bíblico, amarás a Dios por sobre todas las cosas, para ellos era lo principal. En segundo lugar, los efesios hacían obras de caridad. Los efesios amaban a sus amigos, amaban a sus enemigos, repartían las cosas. Cuando alguien estaba pasando por problemas de dificultades, problemas económicos, la iglesia de Éfeso se reunía, vendían sus propiedades y lo compartían entre sus hermanos. Cosa que hoy en día no sucede. Los cristianos hoy en día, la vasta mayoría, carecemos de personalidad, carecemos de amor a nuestro prójimo. La iglesia de Éfeso llegó a ser tan fría porque la misma sociedad, la misma cultura de aquella época obligó o forzó a la iglesia a convertirse. Por ejemplo, los comentaristas bíblicos dicen que Éfeso era el puerto más importante en Asia, el Asia Menor. Y allí en Éfeso había un templo llamado, la diosa Diana. Y en ese templo incluso había mujeres prostitutas consagradas al servicio de ese templo. Los factores eran muchos. Cuando se comenzaron a infiltrar las herejías dentro de la iglesia, uno de ellos eran los nicolaitas, que comenzaron a pervertir la enseñanza de los cristianos, de los primitivos. Éfeso fue fundada por los años 52 por el apóstol Pablo. La mayoría de los teólogos dicen que si Pablo fuera pastor en estos días, sería el mejor pastor de la historia. Ustedes conocen que Pablo, al fundar la iglesia, por el amor que tenía el Señor Jesucristo, su vida llegó incluso hasta morir martirizado en la época de Nerón, bajo la persecución de Nerón. Pedro, un hombre que caminó con Pablo y un hombre que era
de devoción cristiana, fiel a Dios. Claro, tuvo sus caídas, negó a su maestro, negó a su primer amor, pero Pedro también se levantó. Ahora mira, un comentarista dice lo siguiente, que los efesios habían perdido sus sentimientos de calidez y ternura por Cristo. No había compañerismo ni oración ni compañerismo con Cristo. No andaban en conciencia de la presencia de Cristo y gozando y regocijándose de Él en lo largo de su vida. Estas tres cosas habían perdido de estos caballeros. Y es probable que hoy en día aquí en esta iglesia también haya gente que también ha perdido el amor por Dios, el amor por el prójimo, o incluso hasta perdiste el amor por tus hijos, o perdiste el amor por tu esposo, o perdiste el amor por tu esposa, y hoy sientes que ese pequeño, ese orgullo está dominando tu corazón. Tal vez ya no tengas conciencia de las cosas, tal vez ya no tengas conciencia del mismo pecado que te ha hecho separar de Cristo. A pesar de eso, hermanos, la iglesia de Éfeso se le considera la iglesia del primer amor. A pesar de los errores que tú has cometido, a pesar de los errores que yo cometí en algún momento de mi vida, Dios todavía está dispuesto a perdonarme. Juan capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Ahora, es interesante en el texto bíblico, la palabra amor viene de la palabra griega ágape, que significa el amor fraternal, el amor mutuo, el amor que se le entrega solamente a Dios. Los griegos tenían tres palabras para diferenciar. Primero era la palabra estorbos. La palabra estorbos era la palabra de amor sentimental. Es decir, que si el individuo estaba enamorado de una chica, se le declaraba o expresaba sus sentimientos. Y él, la palabra ego, que significa yo, y decía ego estorbos, yo te quiero, yo te amo. Si la chica le decía ego estorbos, yo también te amo, entonces entablaban una relación. La otra palabra que los griegos era la palabra filos, era la palabra de amor amigo. Tú me quieres, sí, yo te quiero como un amigo, te quiero como un hermano. Y la otra palabra es ágape. La palabra ágape es la palabra solamente expresada para Dios, por sobre todas las cosas. En otras palabras, es la palabra del lenguaje cristiano. Por eso cuando Jesús le preguntó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Jesús le estaba diciendo: Pedro, ágape, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, egofilos, sí, Señor, te quiero. Jesús le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, egofilos, Señor, yo te quiero. Y cuando le pregunta por tercera vez, el rostro de Pedro se puso triste y le dijo: Señor, solo tú sabes. Mi pregunta para ti en este momento es: ¿amas al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas? ¿Qué significa Cristo para ti? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por Cristo, como muchos de los cristianos en el Medio Oriente que mueren por su primer amor? Hermanos, esto es el asunto serio en cuanto al amor a Dios. No olvidemos, hermanos, que Jesús, a pesar de eso, reconoce a la iglesia de Éfeso con sus virtudes. Una de ellas es la paciencia, la capacidad de aguante por las persecuciones. La iglesia de Éfeso fue la iglesia que pasó las persecuciones, las primeras persecuciones. Cuando Pablo funda a la iglesia de Éfeso, años después, la iglesia misma por la cultura llegó a pervertirse. Pero aún así la iglesia, a pesar de ser una iglesia fría, a pesar de ser una iglesia que carecía de amor ante sus hermanos, ante su Señor Jesucristo, el Señor Jesús todavía le dice que es una iglesia paciente. A pesar de eso, fue una iglesia triunfante que salió de en medio de las persecuciones. Ahora hay una cosa interesante también. Por ejemplo, la frase ego katasou, que significa en griego tengo en contra de ti, eso significa que el Señor Jesucristo aún está descontento por la mala actitud de ellos. La palabra en contra de ti, es decir, Dios tiene algo en contra de ti, y eso en contra de ti es que el pueblo de Dios tiene que volverse de sus pecados. ¿Qué pecados tenemos, hermano? Pues en nuestras vidas hay muchos. Hay gente que tiene pecados acariciados, de la cual gente no conoce, ¿no es cierto? Otra cosa más, por ejemplo, la palabra ágape, del verbo usado aquí, equivale a haber puesto a un lado a tu primer amor.
La palabra ágape significa haber dejado. Ahora yo te pregunto una cosa, por ejemplo, ¿alguna vez te has enamorado tú? Ya, de tu pareja, por ejemplo, te has enamorado. Cuando declaraste, le diste el sí, pero ha pasado el tiempo, te has olvidado de él y lo has puesto a un lado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se siente la persona cuando a pesar de que ama, se siente ignorado? O cuando tú amas a tus hermanos dentro de la iglesia y ellos se sienten ignorados por ti. Ese verbo así, dejar de lado. Así mismo el Señor Jesucristo se siente también ignorado por las personas cuando nosotros nos alejamos de Él. Ahora, dicho de otro modo, aquellos que habían dejado, en otras palabras, el amor de los efesios dejó de ser importante en su vida, los creyentes de Éfeso. Pero mis hermanos y hermanas, cuando dejamos de lado y nos volvemos fríos en espiritualidad, por eso que el Señor Jesús dijo en una oportunidad, ojalá fueras tibio o caliente, porque si eres, ojalá fueras frío o caliente, porque si eres tibio, de mi boca te vomitaré. La palabra tibio equivale a la palabra más o menos. Por eso cuando se le pregunta a una persona, ¿cómo te sientes, hermano, en la iglesia? ¿Cómo estás? Más o menos. Más o menos equivale a perderse en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Dios demanda del creyente esa calidad de amor en todas sus relaciones. Lo que nosotros debemos hacer ahora cuando estamos lejos de Dios es primero debemos recordar de dónde hemos caído. ¿De dónde Dios nos sacó? Algunos, por ejemplo, yo he conocido muchachos, amigos en la universidad, que algunos Dios los sacó de la homosexualidad. A otros Dios los sacó del alcohol. He conocido amigos, estudiantes en la universidad, teólogos que ya se graduaron, que han sido delincuentes. Otros de ellos han sido extorsionadores. Recuerda, hermano, de dónde Dios nos ha sacado. A mí, por ejemplo, Dios me sacó de una empresa de Trujillo. Fui atropellado por un carro. De ahí tuve que volver a Cristo. Lo segundo que debemos hacer es, debemos arrepentirnos de la falta de amor y cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestro rumbo de vida. Nuestro rumbo de vida significa cuando nosotros estamos caminando en esta dirección y vamos caminando en esta dirección rumbo a la destrucción, Dios, por medio del Espíritu Santo, tiene que hacernos cambiar nuestro estilo de vida. Por ejemplo, luego de la Santa Trinidad, el diablo es la criatura más poderosa en el universo. Ha convulsionado al mundo, ha convulsionado a la juventud, ha convulsionado a la gente. Y él ha puesto en los ojos de las personas un velo, que ese velo solo puede ser retirado por medio del Espíritu Santo. Luego que una persona cae en pecado, tiene que saber de dónde cayó y arrepentirnos de nuestro pecado. La tercera cosa que nosotros debemos hacer es lo siguiente. El cristiano debe volver a hacer las mismas obras que te caracterizaban cuando eras un cristiano recién convertido. Es por eso que nosotros pedimos a los hermanos cuando te levantabas muy de mañana para salir o tocar las puertas. Es eso lo que se ha perdido hoy en día. Nos tornamos cristianos fríos. Cuando se trata de trabajar por Cristo, nos justificamos. No tengo tiempo. A esas cosas hemos llegado hoy en día. Y es por eso que el amor, el gozo de nuestros corazones se distancian de nosotros. Tres cosas que hemos visto. Ahora, otra cosa más. Buscar el primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor? Las obras no pueden ser para nosotros el precio que pagamos para entrar al cielo. Las obras en nuestra vida son porque ya nosotros amamos a Cristo. La fe en Cristo será el medio por el cual el Espíritu Santo nos motive a trabajar por su causa, a ganar a las almas para Cristo, a amar a nuestros enemigos, a amar a nuestro prójimo. Nuestra hermana Juay, por ejemplo, dijo lo siguiente: el Señor es nuestro Padre Celestial, que está dispuesto a soportar con paciencia nuestras debilidades y que nos perdona y nos sana. Fue publicado el 20 de marzo del año 1894. Nuestra vida depende de Cristo. Cuando nuestra vida depende de Cristo, el cristiano no da valor a las cosas de este mundo. El Señor Jesucristo nos ha confiado las riquezas de este mundo, pero no para enriquecernos y para volvernos, para endiosar a esas cosas.
Por lo tanto, Dios dice: arrepiéntete cada vez que hayas caído en eso. Reconoce que los bienes de este mundo no tienen valor en el cielo. Las cosas de este mundo son temporales, que incluso nos llevan hasta sacarnos de la vida eterna. Lo que debemos hacer es lo siguiente: si nos hemos apartado de Cristo, debemos retornar al sistema de valores espirituales cada vez que nos apartamos de Él. Segundo, no adoptes la forma de pensar del mundo, de sus normas de conducta. No adoptes las formas de pensar. Todo el mundo lo hace. Soy libre con mi vida. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser libertinaje. La forma de tratar a las personas no es libertad, eso es libertinaje. Cuando ignoras a tus seres queridos, eso no es libertad, eso es libertinaje. Cuando te vas a las fiestas y haces con tu vida lo que quieras, eso no es libertad, eso es libertinaje. En otras palabras, sé fiel a Jesús cuando te enfrentas a la persecución de la muerte. Eso fue lo que pasaron los efesios. Nunca renuncies a la fe de Jesús por más dificultades que tengas. Cuando sientes que el amor se te agota por tu prójimo, por tus hermanos, recuerda que esa persecución debes usarlo como un medio para retornar al Señor Jesucristo. Dale el primer lugar en tu vida al amor por Cristo. Conságrate emocionalmente, intelectualmente a Cristo. Emocionalmente significa que tu mente tiene que estar madura. Intelectualmente tienes que desarrollar tu fe en la Biblia, en la oración. Esos tienen que ser las cosas donde puedes fortalecerte. Evita la tibieza en la fe. Eleva tu celo por Cristo. Arrepiéntete rápidamente cada vez que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Romanos capítulo 2, capítulo 1 dice que la conciencia del hombre está muerta. La conciencia del hombre se muere cuando sabemos que estamos en pecado, seguimos pecando. ¿Por qué? Porque la conciencia del hombre se muere, y cuando la conciencia se muere, la Biblia dice se convierte en réprobo en lo que la fe concierne. En otras palabras, Dios mismo lo ha entregado. La palabra griega entregar no significa que Dios te entrega, sino que Dios te deja que tú hagas lo que tú quieras para entregar en una vida de libertinaje. Pasan los años después. El libro de Eclesiastés capítulo 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El mejor momento para entregar a Dios, para amar a nuestro Dios, es cuando sos joven, no cuando estás viejo. Porque tal vez cuando estás viejo se te apagan las fuerzas, se te apagan las fuerzas de trabajar. No quiero decir de que los viejos no aman a Dios. He conocido hermanos de edad que aman a Dios mejor que los jóvenes, y mujeres de edad más misioneras que jóvenes. Mantén la pureza sexual. Permíteme decirte, hay jóvenes que practican el sexo deliberadamente. Hay jóvenes, señoritas, que por producto de ello, si no, pregúntenle a aquella señorita que por un momento de pasión hoy en día lleva un bebé en sus brazos, abandonado por el padre. O pregúntenle a aquel joven que un día, por meterse en esta vida, hoy en día está atravesando por una enfermedad de SIDA. Colporté en un lugar, Nieva, Santa María de Nieva, donde las estadísticas dicen que el 75% de la población tiene SIDA. Y hasta ahí es por el libertinaje. Practica la absoluta obediencia a Jesús. Vive una vida sin tacha. Libra la batalla espiritual sobre la base de la sangre derramada por Cristo y declara que Él murió por tus pecados, y levanta tu fe sobre Él. Serás justificado en el momento que nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Ahora voy a pasar a la última parte. No abandonar el primer amor. Tal vez los que un día se enamoraron lo van a entender mejor. Pero no se abandona al esposo, no se abandona a los hijos. Porque hasta allí no me voy a atrever a dar detalles de matrimonio, porque no soy casado. ¿Qué consejos te puedo dar ante ti que ya estás casado? Pero los efesios perdieron el amor por Cristo, por los hermanos, las cambiaron por las cosas de este mundo. Y hoy en día la gente cambia las cosas celestiales por las cosas terrenales. Algunos venden sus vidas al diablo solo por nada. Esto es lo más triste. La humanidad vende su vida al diablo por nada. En el caso de Judas, que traicionó al Señor Jesús por 30 monedas de plata, que hoy en día equivaldrían a 5,000 soles. Muchos traicionan a sus seres queridos. Cuán diferentes son con aquellos que le dijeron no al pecado y sí a Cristo. Ahora te voy a mostrar unos ejemplos. José
José estaba tentado por la mujer de Potifar, cuando la mujer de Potifar lo seducía y le decía, ven, acuéstate conmigo. Y la esposa de Potifar constantemente lo tentaba a José. Y José, por amor a Dios, por amor a su primer amor, dijo, no, prefiero servir a mi pueblo. ¿Cuán diferente hubiera sido que José hubiera pecado? Estaba ahí solo en la casa, ¿quién lo podía ver? Pero José dijo no. En su mente, en su corazón, estaba la integridad, la fidelidad a Dios. Dijo, no voy a desobedecer a mi Dios. Luego que salió de la casa corriendo, la mujer gritó y dijo, él trató de violarme, lo cual no era verdad. José fue a parar a una cárcel. Tiempo después, José fue el primer ministro de Egipto. ¿Quieres otra historia? Moisés habrá tenido 16 años cuando dijo, no quiero ser hijo de la hija del faraón, no quiero ser el rey de Egipto, prefiero servir a mi pueblo como esclavo. Y ustedes conocen la historia. Se fue a parar 40 años al desierto, donde tuvo que desaprender todas las cosas que había aprendido, incluso se olvidó el idioma egipcio probablemente. Luego conocemos a Moisés como el líder principal de la nación judía y como el hombre más humilde en la historia. Y por último, los apóstoles, Pedro, Juan, entregaron su vida al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, cuando Cristo es nuestro primer amor, las cosas terrenales no nos dominan. Si es posible morir por su causa, porque la recompensa es grande. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Qué harás con el Señor Jesucristo? Probablemente estás pensando ahí en tu corazón todos los argumentos que he presentado y tal vez no te llegan a convencer. O estás lejos de la iglesia y no quieres volver. Sientes que tienes un pecado dentro de ti y no tienes ganas de arrepentirte. Tú sabes que el amor de Cristo es lo principal y no se debe negociar por las cosas de este mundo. Que Dios nos ayude, hermanos, cada momento de nuestras vidas a tomar las mejores decisiones. Estás lejos de la iglesia, estás lejos de Jesús. Yo quiero pedirte que te vuelvas ahora. Los efesios, después de todo, a pesar de ser una iglesia fría, hoy en día está como ejemplo para nosotros. Recuérdate cuando te bautizaste, cuando saliste de las aguas bautismales y dijiste, ahora soy libre de pecado. Acuérdate cuando has caído y pedías ayuda a Dios. Tal vez Cristo no es tu primer amor ahora. Cuando te pasa un problema, confías en tus amigos, confías en tu esposo, confías en tu esposa. ¿Y por qué no le cuentas a Dios primero? Porque Dios no es tu amigo. Pero si Dios fuese tu amigo, a Él se lo contarías primero. Por lo tanto, yo te voy a hacer una invitación ahora, que tú aceptes a Cristo como tu primer amor. Y si hay alguien que aquí no ha sido bautizado, póngase de pie, que en un siguiente bautismo será bautizado. Y si alguien no ha recibido estudios bíblicos, de igual manera, aquí hay hermanos que están dispuestos, aunque otros no quieran nada, dispuestos a dar tu tiempo para que tú puedas arrepentirte y formar parte de este grupo. Así que yo voy a pedirte ahora a toda la iglesia que en el nombre del Señor Jesucristo volvamos a amar a nuestro primer amor. Cristo es nuestro primer amor. Si Cristo te preguntaría ahora, Juan, Pedro, Lucho, Andrés, ¿me amas? ¿Qué le responderías? Tal vez respondería, Señor, tú sabes. Y si Cristo volvería ahora, ¿dónde estarías? Si Cristo volvería ahora, tal vez por nuestra mente pasaría como una película todas las oportunidades que Dios nos dio para arrepentirnos. Volveríamos en nuestro raciocinio y nos daríamos cuenta que solo estamos soñando. Y el costo de eso, de nuestra dureza, es la perdición. Voy a orar ahora para que tú ahí en tu corazón digas, Señor, perdóname, porque yo no te amo.
Y si quieres hacerlo de pie, mucho mejor todavía. Voy a pedirte que te pongas de pie. Pero si quieres decirle a Dios, Señor, quiero que me ayudes a amarte de hoy en adelante. Si es que no lo vas a hacer, es mejor que te quedaras de pie, de ahí sentado, porque no sirve de nada. Pero si de todo corazón quieres hoy volverte a Jesús y decir, Señor, me entrego mi vida, hazlo. Porque es mejor para ti. Tú eres el único que ganas. No tus hermanos, no tus primos, no tus familiares. Tú eres el que ganas, hermano. Nadie puede tomar la decisión por nadie. El Dios que tu padre y tu madre lo descubrieron no te servirá a ti de nada mientras tú por tu cuenta no lo descubres. Vamos a orar. Gracias a Dios que te pones de pie. Y ahí en tu corazón dile, Señor, gracias por la oportunidad que todavía me estás dando. Querido Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos amas, porque a pesar de que hemos caído, querido Padre, tú estás dispuesto a perdonarnos, a restaurar nuestros corazones. Ahora líbranos, querido Padre, de todas esas cosas malas, pensamientos, malas decisiones y lo que hemos puesto en primer lugar, Señor. Ahora queremos volvernos a ti porque tú eres nuestro primer amor. Te suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.